Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra última jornada de este ciclo de charlas de enfermedades neuromusculares más comunes, que es el nombre que le habíamos dado. Esto es un ciclo que no pensamos que iba a tener el éxito que tuvo, así que agradecemos muchísimo a las asociaciones que participaron en la organización de este evento, a los profesionales que han participado de este evento y obviamente al público también que se ha sentido muy interesado en poder aprender y poder conocer muchísimo más cuál es su patología, y también en el fondo, cumpliendo con el objetivo de asociaciones que tenemos, de concientizar también, y que haya un trabajo colaborativo, como tiene que ser siempre, entre las asociaciones y los profesionales de salud. Así que, diciendo estas palabras, voy a presentar a continuación a Víctor Rodríguez, que es el presidente de FEMPOF Chile, para que él pueda dar algunas palabras. Víctor. Corresponde a la presentación que me habían comentado, ¿cierto? Cierto. Es que yo venía preparado con PowerPoint, con todo. ¿Les parece que pueda presentar? ¿Sí? Sí, dale nomás. Ok. ¿Te comparto pantalla entonces? Se ve y se escucha, ¿cierto? Sí. Sí, vale. Alex. Entonces, bueno. Les voy a comentar entonces con respecto a FEMPOF Chile, de la cual nuestra amiga Marcela primero, ¿cierto? Y nuestro amigo Igor, generadores de esta convocatoria, de estas charlas, de estos conversatorios, son parte, ellos, y son cofundadores también de nuestra federación. Yo soy Víctor Rodríguez, presidente de la federación y también presidente de Menkes Chile, también parte de esta federación. Esta federación nace en enero del año 2019 con el propósito de buscar la unión, el empoderamiento, el liderazgo de los diferentes líderes de organizaciones, presidentes, ¿cierto? Líderes de estas organizaciones de pacientes, que los veíamos en ese minuto cada uno por su lado. Por lo tanto, todos, a pesar que esta federación nace en el año 2019, nosotros, cada uno con su organización, ya lleva hartos años recorridos en lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Por lo tanto, es ahí donde nosotros le damos esta forma a esta federación. Creemos que, me parece que es única acá en este minuto en Chile, donde se genera una federación de líderes de presidentes de organizaciones o asociaciones de pacientes, como dice mi amiga Marcela. Por lo tanto, pero no solamente nos enfocamos en temas de enfermedades poco frecuentes, sino que también quisimos ir un poco más allá y dar las necesidades, ¿cierto?, que tienen nuestros
nuestro público objetivo, se generan varias necesidades aquí. Por lo tanto, no solamente llegamos a las enfermedades poco frecuentes, sino a aquellas que también no lo son, pero sí son, tienen problemas en cobertura, ¿cierto? Tienen problemas en ¿cómo se llama esta cosa de el alto costo de los medicamentos? Puede que ya no sean tan poco frecuentes, pero sí el acceso a los medicamentos se le ha dificultado, por lo tanto, nosotros quisimos ir un poco más allá y abarcamos a todo esto, a los cuidadores, ¿cierto? El tema de la diversidad funcional, la electrodependencia, que también son diferentes tipos de necesidades que se le generan a los pacientes con enfermedades poco frecuentes, ¿cierto? Sobre todo, y nosotros cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, estamos hablando también de su cuidador, ¿cierto? De su situación de discapacidad, de los problemas que tiene cotidianamente, y que, por ejemplo, la electrodependencia también es un tema súper importante y que no está abordada acá en Chile, a pesar que nosotros hemos actuado, hemos ahí conseguido de que a los pacientes con electrodependencia se le otorguen ciertos beneficios como el no corte, ¿cierto?, de la energía eléctrica de quienes están hospitalizados, ya que hicimos que modificaran la ley diciendo de que las hospitalizaciones domiciliarias es una extensión de un hospital. Por lo tanto, eso fue en el año 2017 y que me tocó trabajar ahí arduamente y presentar ante el Congreso, y logramos de que a estos pacientes no se les vulneraran sus derechos estando hospitalizados en la casa, ¿cierto? Que era muy importante para ellos, la electricidad para ellos es vida, por lo tanto era súper importante. Hoy día nos enfocamos también en la parte del cuidador y la parte de la diversidad funcional, ¿cierto? La cual muchos de nuestros representantes de la federación actuamos en diferentes ámbitos. Como nuestras organizaciones, también tenemos organizaciones que son parte de cuidadores, como APOS, como Ciudadanas Cuidando, que son organizaciones que están dentro de nuestra federación y están enfocadas en ese ámbito más en terreno, en la parte del cuidador. Y Jessica también, que ella está ella enfocada también en la parte de discapacidad, que ella es presidenta o vocera, directora de la fundación Caminamos por Ello y Ella Síndrome de Red. Ella está muy enfocada también y aborda los temas de diversidad funcional con otras organizaciones y nos va retroalimentando y vamos apoyando nosotros como federación también en ese ámbito. Contarles también nuestras organizaciones. Hoy día somos 14 organizaciones que están dentro de esta federación. Estamos estructurados de tal manera que sus socios, los socios de la federación, son presidentes de fundaciones de pacientes, de organizaciones de pacientes, de asociaciones de pacientes. Queremos seguir creciendo y nos hemos enfocado en la educación principalmente. Objetivo principal de la federación y que nos hemos dado cuenta y que ha funcionado muy bien, trabajar y generar políticas públicas no partidistas en estos tipos de pacientes. Ese ha sido como nuestro principal, hasta ahora, estos 2 años que llevamos de vida como federación, ¿cierto? Porque cada uno ya lleva un largo cantidad de años recorrido, pero como federación estamos enfocados principalmente en generar políticas públicas en enfermedades poco frecuentes. Y que estas obviamente sean consideradas dentro del Código Sanitario de la legislación chilena. Y obviamente que se institucionalice a nivel nacional las enfermedades poco frecuentes
creando un departamento que se encargue de los diferentes tipos de necesidades que tienen estos pacientes. Necesidades o barreras. Aquí creo yo que encontramos muchas barreras, ¿cierto?, que podríamos mencionar, pero creo que las más relevantes hoy en día son las que aparecen aquí, que es el tema del catastro de pacientes, las guías clínicas, el Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, registro de medicamentos, regulación de precios de medicamentos, terapias integrales de acompañamiento. Y aquí cuando hablo de terapias integrales de acompañamiento, voy al ámbito de los pacientes, ¿cierto?, que aún no tienen cura, pero que sabemos que con terapias integrales ellos mejoran mucho su calidad de vida. Y aquí justamente estamos hablando de las hospitalizaciones domiciliarias, por ejemplo, estamos hablando de lo que ellos necesitan dentro de su hogar o en el hospital, que son el fonoaudiología, kinesiología respiratoria, motora, tener alguien que cuide a estos pacientes también como profesionales, ¿cierto?, de la salud, técnicos, por ejemplo, en enfermería que acompañen, tener enfermeras, tener un médico de cabecera, que muchos de ellos no lo tienen, sobre todo en el ámbito de la salud pública, es donde ahí más se ven afectados a ellos. Bueno, nosotros hemos sido parte activa de generar políticas públicas aquí en Chile, sobre todo estos últimos 2 años, y es así como se aprobó en marzo de este año, se aprobó la ley en la Cámara de Diputados, unánimemente, se aprobó el Día Nacional de la Educación y concientización de las enfermedades poco frecuentes. Fue un trabajo de 1 año el que estuvimos aquí en una mesa que tenemos nosotros con representantes del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. También la Cámara de Diputados aprobó el catastro nacional para pacientes de enfermedades poco frecuentes. Bueno, este es un tema aquí que viene dándose vuelta desde el año 2018, donde ya había sido aprobado el tema del catastro y a finales de marzo del 2018 públicamente se le dio el vamos al catastro de pacientes de enfermedades poco frecuentes. Pero rápidamente, en abril de ese mismo año, o sea, un mes después, entrado el gobierno actual, se le dio, se estancó este proyecto, o lo que ya estaba listo y lo vimos funcionando, se estancó por no ser prioridad para el gobierno entrante. Pero ahora, a fines de diciembre, la Cámara de Diputados se pronunció y le pide al presidente de la República que se pronuncie al respecto, ya que era un tema zanjado y que debía estar ya el proyecto funcionando. Algunas de las actividades que hemos realizado, ¿cierto? Cuando partimos en el año 2019, actividades muy entretenidas con niños, una feria de enfermedades poco frecuentes, con diferentes stands donde podíamos, donde había representantes de diferentes tipos de enfermedades entregando información de sus fundaciones y el tipo de patología que padecen. Un evento muy interesante y que nos sirvió mucho para fortalecer a las organizaciones de pacientes. Creo que fue un hecho muy importante eso, el de reunir tantas organizaciones
y poder mostrar y educar a la gente. En este año, ¿cierto? 2020, nuevamente en febrero hacemos el evento anual de enfermedades poco frecuentes y nos reunimos, pero ya, ya es un evento ya más ampliado, donde ahora no solamente se participa aquí en Santiago, sino que también participan a nivel de regiones. Por lo tanto, también hecho ahí contundente el tema de lo que hemos ido fomentando, el tema del liderazgo de las diferentes organizaciones, de empoderarlas y de acompañarla nosotros como federación también, acompañar a cada uno de ellos, dándole las herramientas necesarias, ¿cierto? Más que herramientas económicas, informativas, ¿cierto? Empoderándolo a ellos para que también pudieran en regiones, aquí, bueno, aquí está la Miriam Estivil, aquí está. Nos encontramos en esta actividad. Pudimos sacar nota de prensa, le entregamos una carta al presidente también de la República, que esto fue entregado en febrero, la contestó ahora en julio, y que no fue más que una carta tipo nomás de vuelta. Por lo tanto, estamos haciendo gestiones hoy en día para entregarle nuevamente, devolverle esa carta al ministro de Salud que acaba de entrar, ¿cierto? Para ver cómo él puede ayudarnos a solucionar estos problemas, sobre todo el tema del catastro, que era un tema que es súper importante para los pacientes y para poder hacer políticas públicas en Chile. Creo que es la base. Aquí estamos en regiones, Puerto Montt, Talca, Linares. Por lo tanto, ya se nos han unido y esperamos que este año haya muchas más regiones que se nos sumen a participar de este evento tan importante que son para los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Además que es súper importante el empoderamiento de ellos mismos y para poder generar políticas públicas en sus propias regiones. Hay varios temas que nos han marcado a nosotros, creo yo, y que nos hemos transformado en gestores de políticas públicas. Y esta es una de ellas también. El evento APEC Rally 16-2019 que se hizo aquí en Chile, ¿cierto? Y que fuimos parte nosotros como federación representando a cada uno de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Tuvimos el honor de ser representante y llevar la voz de todos los pacientes de aquí de Chile, poder llevarla a este congreso, ¿cierto? Y poder explicarle a todo el mundo qué es lo que hay y qué es lo que no hay aquí en Chile. Ahí nos tocó ir ahí con Marcela y otros representantes también a este congreso y exponer nuestras necesidades, porque muchos están vendiendo como que la ley Ricardo Soto es la solución a nuestras necesidades. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que debemos tener una ley de enfermedades poco frecuentes, pero sí es importante la ley Ricardo Soto. Es una ley, creemos que una ley de paso, que puede darle soporte a nuestros pacientes mientras no tengamos una ley definida para los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Por lo tanto, esto marcó mucho nuestra organización, este evento, y también somos hoy día también parte, y firmamos el marco de consenso ético de APEC también 2019, y que estamos trabajando nosotros arduamente, generalmente, y trabajamos 2 veces a la semana, tenemos reuniones con representantes de todo Chile y también a nivel internacional de APEC. Se vienen ahora también eventos de APEC, ahora en septiembre, octubre, noviembre, van a haber eventos de APEC aquí en Chile, a nivel internacional. Bueno, hoy día todo es virtual, así que creo que van a poder entrar de todas partes.
pero también es importante y es un trabajo arduo que estamos haciendo hoy día para definir el marco de consenso ético aquí con la industria farmacéutica, con las organizaciones de pacientes, cómo hoy día van a conversar todas estas entidades, ¿cierto?, públicas, privadas y las organizaciones de pacientes, para que puedan tener un buen relacionamiento entre ellos. Esto ya información con respecto al Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, qué es lo que veíamos nosotros, ¿cierto? Y cómo le presentamos lo que sería el Congreso de un Día para las Enfermedades Poco Frecuentes, que va a ser un evento anual de sensibilización, educación, visibilización. Y el objetivo principal está en eso, y que el público en general, el público objetivo son quienes toman decisiones, educar a las personas con enfermedades poco frecuentes, incluso a quienes no la tienen, que también es importante. Ahí está el tema del público en general. El Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes nace... El Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes nace en el año 2008, ¿cierto?, en Europa, creado por Eurordis, donde ellos le dan este día al 29 de febrero, ya que era un día poco usual, ¿cierto?, un día raro, como se diría, por lo tanto crean este día para conmemorar el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Y después ya desde el año 2019 se empieza a generar más eventos donde se incluye ahí ya Estados Unidos, China, Australia, Rusia, ¿cierto? Y países latinoamericanos. Y hoy día ya se conmemora a nivel mundial. O sea, hoy día no hay país que no conmemore el Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, o el Día Internacional, ¿cierto? Y como un hecho cultural nomás, que en el año 2019 fueron 506 eventos, ¿cierto?, que se hicieron en 98 países. Y el tema del año 2019 fue uniendo la salud y la atención social. En el 2019 hubieron dos hitos súper importantes para los pacientes con enfermedades poco frecuentes, que es, uno de ellos fue el 17 de septiembre, donde ya se deja de especular de que eran 300 millones de pacientes con enfermedades poco frecuentes, y ya concretamente se define y se llega a la conclusión de que efectivamente son 300 millones de pacientes que viven con una enfermedad poco frecuente, ¿cierto? Y esto está respaldado ya por organizaciones internacionales, Orphanet, Eurordis, Rare Disease International, donde ya se define concretamente de que hay entre un 6 a un 8% de la población mundial que tiene una enfermedad poco frecuente. Lo cual es súper importante, ya que concretamente con eso uno puede hacer políticas públicas a nivel internacional, ¿cierto? Y llegar a los diferentes entes internacionales. Y el otro evento importante, o hecho importante que ocurrió, fue el 23 de septiembre del 2019, donde ya las Naciones Unidas por primera vez declaran, ¿cierto?, y se pronuncian al respecto de la cobertura universal de las enfermedades poco frecuentes. Por lo tanto, ya las Naciones Unidas reconocen de que existen pacientes con enfermedades poco frecuentes, y eso ya marca un hito dentro de nuestro mundo. Por otro lado, Chile también es integrante de la APEC, ¿cierto? Por lo tanto, APEC ha marcado 10 pilares para sus miembros, y aquí hay los tres primeros creo que son los más importantes, y con esto recalcar lo importante que ha sido para nosotros el hecho de gestores de políticas públicas, ya que hemos estado haciendo un piso, ¿cierto?, una base aquí en Chile para poder
luego legislar realmente con una ley de enfermedades poco frecuentes. Lo que dice APEC es que debe definirse dentro de cada país, debe estar definido lo que son enfermedades raras, ¿cierto? Poco frecuentes, y los productos huérfanos con políticas y procesos. Segundo, aumentar la conciencia pública y política sobre los problemas de enfermedades raras. Tercero, promover la investigación y el desarrollo innovadores. Por lo tanto, y vuelvo a recalcar que nosotros hemos estado haciendo este cimiento aquí en Chile, haciendo las bases en políticas públicas para estos tipos de pacientes. Ya con el Día Nacional tenemos el punto 2, que es aumentar la conciencia pública. Por lo tanto, es así como hemos ido avanzando aquí en Chile, ya que anteriormente era muy poco lo que se hablaba de enfermedades poco frecuentes. Y hoy día estamos conversando con los legisladores para poder poner un proyecto que modifique el Código Sanitario de la Salud en Chile, incorporando ya definitivamente la definición de enfermedades poco frecuentes. Datos relevantes de cultura general, ¿cierto? 300 millones de personas afectadas en el mundo con enfermedades poco frecuentes, 1 millón probablemente, o un poco más de 1 millón aquí en Chile. Definición de enfermedades poco frecuentes, cuando afecta a menos de 1 por cada 2.000 personas, ¿cierto? O 5 en 10.000. Cerca de 7.000 a 8.000 tipos de enfermedades poco frecuentes ya identificadas en el mundo. Bueno, concretamente se dice ya que un 6 a un 8% de la población mundial tiene una enfermedad poco frecuente y que el 70% de las enfermedades genéticas poco frecuentes comienzan en la infancia, y también es un punto súper importante ahí a considerar, sobre todo por las investigaciones, por las pesquisas neonatales, que creemos que es súper importante poder, como lo conversamos en alguna charla anterior, ¿cierto? Donde sería súper importante ya que en cada país se hagan estas pesquisas neonatales, ya que disminuiríamos mucho ya ahí los pacientes, la discapacidad de los pacientes, ¿cierto? Por lo tanto, creemos que es sumamente importante. Eso más o menos rapidito ahí una identificación de lo que es FEMPOF, lo que ha hecho y cómo nos hemos orientado y hacia dónde nos dirigimos más o menos con nuestro propósito, ¿cierto? De hacer leyes aquí que cambien la salud en Chile y obviamente que la mejoren. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu exposición. Estamos muy claros que nos falta mucho camino todavía para que en el fondo las autoridades puedan hacerse cargo en el fondo de la protección de todas las personas que padecen algún tipo de enfermedad poco frecuente. Para dar continuidad a la charla que tenemos presente, vamos a dar el paso al doctor. Es el doctor Nicolás Erle Gómez. Creo haber pronunciado bien el apellido, no sé si lo hice. Está bien, Erle. Gracias, doctor. Él es muy joven, tiene 36 años. Realizó su estudio de pregrado en medicina en la Universidad de los Andes, sus estudios de posgrado en neurología también en la Universidad de los Andes, y la subespecialidad de enfermedades neuromusculares en la Universidad de Calgary entre los años 2014 y 2015. Su interés por la neurología se desarrolló muy temprano en sus cursos de pregrado. Se dio cuenta que se quería dedicar al sistema nervioso cuando espontáneamente su cuerpo le pedía ir a la biblioteca a leer el libro clásico de neurociencias Kandel. Se interesa temprano por enfermedades neuromusculares siguiendo los pasos de dos mentores, el doctor Nario Rivera
y Carlos Navarrete. Alcance de nombre con Navarrete, por si acaso, no pariente mío. Además, desde el colegio ha tenido bastante interés por la docencia y el compartir el conocimiento. Actualmente desarrolla su práctica en Clínica Dávila y en Clínica Santa María y en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y dentro de sus hobbies está la ciencia ficción y el andinismo. Con esa breve biografía, damos el paso a la presentación del doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Me avisa si eso funciona? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y muy interesante lo que hacen ustedes, las asociaciones de pacientes. Es muy cierto eso de que la enfermedad es poco frecuente, si bien cada una por separada es poco frecuente, como grupo es muy importante. Hay tratamientos emergentes, hay políticas públicas que tomar, hay que transparentar con los laboratorios también, sobre todo temas de costo y de integridad de los estudios, y toda una serie de cosas que hay que ir poniéndose de acuerdo e ir colaborando. No tengo conflictos de interés. Hoy día les voy a hablar de distrofia miotónica tipo 1 y tipo 2. Entonces, la distrofia miotónica es un grupo de enfermedades, en este minuto hay dos bien descritas, que son trastornos genéticos de herencia autosómica dominante. Eso significa un gen expresa la enfermedad de forma dominante, o sea, con tener una copia normal y una copia alterada, la enfermedad se expresa. Es una enfermedad multisistémica, o sea, no solamente compromete el músculo, sino que muchos otros sistemas del cuerpo. La penetrancia es variable, como vamos a ir viendo, depende de la expansión del gen, sobre todo la tipo 1. Hay un fenómeno interesante que sucede en algunas enfermedades por expansión de tripletes, que es la anticipación, que en las siguientes generaciones se va haciendo más complejo el fenotipo, más grave, y esto se daría por inestabilidad somática. Entonces vamos a la historia de la enfermedad. Steinert y Batten describieron pacientes ya al principio del siglo XX, y es interesante como 90 años después se descubrió la base genética de la distrofia miotónica tipo 1. Imagínense todos los años que pasaron y lo que significa la comprensión y ahora la traducción en tratamientos específicos contra ese gen. La distrofia miotónica tipo 2 fue descrita mucho después, del año 94, y en el 2001 se reconoció la base genética de la distrofia miotónica tipo 2. Y el año 2003 ya se empieza a entender cómo el efecto tóxico del ARN mensajero afecta el músculo y otros tejidos. Y es un modelo genético bien fascinante desde el punto de vista de ciencias básicas. Entonces, la epidemiología en realidad esta, de las enfermedades poco frecuentes, es una de las más frecuentes. En Europa se estima que uno cada 10.000 personas tiene distrofia miotónica, y dentro de las distrofias musculares es la más frecuente a nivel mundial. Y esta se da con distinta prevalencia e incidencia en distintas regiones del mundo, siendo más típicamente en Europa, incluso en algunas partes por efecto fundador, como en Quebec puede llegar hasta uno cada 500, y la relevancia es que sería la más frecuente de las distrofias musculares. Y la distrofia miotónica tipo 2 en realidad no hay tantos estudios epidemiológicos, se da más en europeo, y las muestras están, o por lo menos los estudios están más secados a esa población. ¿Por qué se da la distrofia miotónica? Bueno, son dos genes, en la tipo 1 en el brazo corto del cromosoma 19 y en la tipo 2 en el cromosoma 3. Y son dos genes que están ahí, la distrofia miotónica proteína quinasa, que es el que está a la izquierda, y este otro gen, CNBP, de la distrofia miotónica tipo 2, son ambos dominantes y ambos se producen por un mecanismo de expansión del gen. En un caso es un triplete y en otro caso una secuencia de 4 nucleótidos que se van expandiendo, y en la tipo 1, mientras más larga la expansión, mientras más repeticiones, más severo el fenotipo. Entonces, normalmente un individuo puede tener en el gen, y aquí abajo se muestra el gen, en la región no traducida, la región 3' no traducida, hay una expansión del triplete que uno normalmente tiene hasta 37, y eso es estable. Pero entre 37 y 50 hay inestabilidad de esa región que puede llevar a que la siguiente generación esté enferma cuando hay más de 50 repeticiones. Y en la distrofia miotónica tipo 2 se requiere por lo menos 75 repeticiones de este conjunto de 4 nucleótidos.
Y en la tipo 1, como podemos ver, hay pacientes hasta escritos con 4.000 repeticiones, típicamente más de 1.000, son fenotipos bien severos. Y el fenómeno de anticipación, esto significa que las siguientes generaciones la enfermedad se va haciendo más grave, y eso típicamente se da cuando son recién nacidos, cuando nacen de una madre afectada. En la meiosis, en los gametos femeninos, típicamente se expande con mayor inestabilidad este triplete. Y fenómenos de expansión no se ha visto muy bien en la distrofia miotónica de tipo 2, o que haya una asociación directa entre el número de repeticiones y la enfermedad. De hecho, incluso puede haber acortamiento del gen en casos de la distrofia miotónica tipo 2. Entonces, esta parte no se comprende también como en la tipo 1. Y es súper interesante porque se forma una estructura en hebilla de la expansión. Aquí tenemos el RNA mensajero que forma como esta hebilla, y eso secuestra una proteína que tiene que ver con el splicing. Como ven acá, este es un gen normal, ya acá son los exones son los que finalmente se traducen en una proteína, y las proteínas pueden ser enzimas o proteínas estructurales que nos dan la función de todas las células. Pero cuando se produce esta expansión, entonces estos factores de splicing se secuestran por esta formación en hebilla, y muchas proteínas en distintos órganos dejan de funcionar. Entonces, esta enfermedad, más que ser por la proteína misma mutada, como en algunas distrofias musculares, por ejemplo, como la distrofina, que porque no funciona la distrofina, entonces todo el aparato de anclaje del citoesqueleto no se pega muy bien a la membrana, y que la proteína culpable es directamente relacionada a los efectos de la enfermedad. En este caso, en realidad, la mutación secuestra factores de splicing y hace que otras proteínas no funcionen. Y como pueden ver acá, esta es una proteína que acopla el músculo con el aparato sarcoplásmico para que se contraiga, y al no tener una de estas proteínas que están secuestradas por este RNA, no funciona el aparato, entonces se producen fenómenos como la debilidad muscular o la miotonía. Y aquí, como pueden ver, es la distrofia miotónica tipo 1 y tipo 2, como la expansión de los tripletes, genera entonces esta alteración del splicing. El splicing es un método, es un fenómeno que pasa en la célula para que de un mismo gen hayan variantes de distintas proteínas. Estas proteínas pueden funcionar de manera distinta si se editan de una forma u otra, una especie como de edición del RNA mensajero. Aquí podemos ver como, por ejemplo, el receptor de insulina está afectado y los pacientes pueden desarrollar resistencia a la insulina o diabetes. El receptor de cloro del músculo con el fenómeno de la miotonía. La troponina cardíaca, estos pacientes generan alteraciones de la conducción cardíaca o de la contractilidad del músculo cardíaco. Proteínas intrínsecas del músculo que añaden cierta susceptibilidad a anestésicos, por ejemplo, o el aparato contráctil, y eso genera debilidad muscular. Y también proteínas del sistema nervioso central con los efectos que vamos a ver. Entonces, si resumo esto, el RNA mensajero se vuelve tóxico secuestrando otros factores de splicing, y esto hay muchas proteínas diferentes de distintos órganos que explica que sea un compromiso multisistémico. Ok. Cuando el paciente llega a la práctica clínica, esto también los mentores decían que esta enfermedad a veces se diagnostica con darle la mano al paciente, y les voy a explicar un poco por qué, lo que parece muy sorprendente, pero no lo es tanto. Llama la atención varias cosas del fenotipo, de la apariencia física de estos pacientes. En un adulto típico, se nota más en hombres, hay una calvicie y una prominencia de la frente, hay atrofia de los músculos temporales, se caen los párpados y pueden aparecer cataratas. Muchos pacientes tienen una cara elongada, que es típica de algunas miopatías congénitas, sobre todo cuando los síntomas partieron tempranamente. A veces la forma de la boca ve invertida, lo que se ve en muchas miopatías. Hay una debilidad facial con disminución de la expresividad de emociones. Los pacientes tienen atrofia también de los músculos anteriores del cuello, lo que le da una apariencia especial al cuello. Muchos hombres tienen ginecomastia. Entonces, el aspecto general de un paciente, ya una vez que uno lo aprende a reconocer, a veces el sistema límbico de uno dice como, este paciente le viene al tiro el diagnóstico a la mente. Y acá en esta otra foto muestra el fenómeno de anticipación. Como la abuela tiene mínimos síntomas, ya la mamá se nota un poco más la atrofia de la musculatura anterior, algunos síntomas de la cara, y el nieto está severamente afectada con una forma más congénita de la enfermedad. Entonces tenemos formas clínicas
neonatal es severa, cuando las expansiones son típicamente más de 1000. La forma más severa es una forma que el recién nacido nace con deformidades esqueléticas producto de la debilidad dentro del útero. Hay debilidad respiratoria severa que a veces hay que intubar a los pacientes. La forma congénita, que también tiene expansiones sobre 1000, en la distrofia miotónica tipo 1 estoy hablando en este caso, donde se puede apreciar acá, por ejemplo, la forma en V invertida de la boca, y estos pacientes tienen retraso del desarrollo psicomotor, alteraciones cognitivas, como vamos a ver más adelante. La forma más clásica, juvenil o del adulto, que parten entre los 10 y 30 años, donde ya las deformaciones faciales no son tan evidentes. Algunos que inician más temprano pueden tener esta forma en la boca, pero son pacientes un poco más sutiles, donde tienen la tosis, la calvicie como se ve acá, la hipomimia facial por la debilidad de los músculos faciales. Y las formas leves, como muestran esta familia, donde la abuela está mínimamente sintomática. Son pacientes que algunos de ellos viven una vida normal, fallecen de cualquier otra cosa y pasan bastante desapercibidos. Pero es la descendencia donde se empiezan a notar los síntomas severos, como en el nieto acá. Esa es una típica familia donde la mamá tiene un fenotipo más leve que ambos hijos, que tiene alrededor de 750 repeticiones. En cambio, la mamá tiene 250. Y ese otro punto que por alguna razón en la formación de los gametos, de los gametos femeninos, en el óvulo se producen más expansiones del gen. Entonces los hijos de madres afectadas tienden a ser enfermedades más severas que hijos de padres ante la misma expansión del triplete de los padres. Y este es el fenómeno que le da el nombre, que es la miotonía. Aquí pueden ver una mano empuñando, una persona que empuña su mano y después la abre rápidamente. Y se ven como prácticamente en menos de un segundo la mano se abre. En cambio, un paciente con distrofia miotónica pueden ver como la apertura es lenta y engorrosa. Y eso tiende a mejorar con el ejercicio. Esa es la miotonía. Mejora a la medida que el paciente hace ejercicio. Entonces acá hay un paciente, espero que se pueda ver el video, este es el fenómeno de miotonía por percusión, en el cual la traducción de la energía de la percusión en el músculo genera una contracción sostenida. Típicamente todos tenemos una contracción rápida que se llama el reflejo muscular, pero estos pacientes la relajación es mucho más lenta y por lo tanto entonces se ve la contracción visible. Acá tenemos la miotonía de prevención. Aprieta la mano un poco. Pacientes. Esta es una paciente vale, con fuerza. Severamente afectada por la Aprieta enfermedad. un puño, fuerza, fuerza, fuerza. Y entonces Y ahora que se relaje la mano y se toma varios segundos en la relajación. A veces esta contracción puede ser algo dolorosa. Aquí hay otro paciente menos afectado. ¿Tú sientes que esto mejora después de que hace ejercicio? O sea, después de que lo hace varias veces. Entonces, No. tiene cierta rechazo en la relajación. Tira los dedos, no puedes más. Hay diferencias entre la distrofia miotónica tipo 1 y tipo 2. La distrofia miotónica tipo 1 es una enfermedad que se caracteriza por el compromiso muscular distal y también craneofacial y la musculatura cervical y respiratoria, como pueden ver acá. Entonces los músculos temporales se atrofian, puede haber debilidad en la masticación, disfagia, que es un síntoma que complica a muchos adultos y niños con la enfermedad, debilidad sobre todo de la musculatura anterior del cuello, pero también estos pacientes pueden presentar con cabeza caída, en donde no son capaces de mantener la cabeza erguida. La debilidad facial de los flexores, los dedos, a los pacientes les cuesta, por ejemplo, martillar o atornillar o cosas que requieran la prensión manual, o a veces incluso la destreza de las manos, y debilidad distal, muchas veces tienen dificultad con la dorsiflexión del pie. En cambio, la distrofia miotónica tipo 2, llamada antiguamente distrofia miotónica proximal, afecta a los músculos de la cintura escapular y pélvica principalmente, y mucho menos los otros músculos. Entonces, como pueden ver en esta tablita, los pacientes con distrofia miotónica tipo 1 tienen mucha más debilidad facial, mucho más compromiso de la deglución, el compromiso respiratorio es frecuente, en algunos pacientes complica la enfermedad teniendo que usar ventilación no invasiva, incluso llegando a más. Las cardiopatías son mucho más intensas y más tempranas en la distrofia miotónica tipo 1. El dolor es característico de la distrofia miotónica tipo 2, y después les voy a mostrar estudios que incluso pacientes con diagnóstico de fibromialgia terminan siendo una distrofia miotónica tipo 2. Es raro que pase esto, pero es un diagnóstico diferencial a mantener en mente. El trastorno cognitivo es mucho más severo en la tipo 1, sobre todo en las etapas, o sea, los pacientes con presentación congénita. La distrofia miotónica tipo 2 de inicio mucho más tardío, típicamente después de los 40 años, raro puede ser antes, en cambio las formas congénitas se dan en la tipo 1. La miotonía clínica es evidente en la tipo 1 y la tipo 2 es sutil y muchas veces no está clínicamente y hay que evaluarla eléctricamente. Incluso algunos pacientes no tienen miotonía eléctrica.
Las alteraciones del sueño son más frecuentes en la tipo 1. El temblor es algo que también se observa típicamente en la tipo 2. Y la expectativa de vida es normal en la tipo 2 y en algunos pacientes de la tipo 1 está reducida, sobre todo los congénitos y los inicios tempranos. Entonces, es una enfermedad multisistémica. Aquí tenemos un paciente, un niño, en donde los síntomas cognitivos incluyen trastorno espectro autista, déficit atencional, pobre concentración, motivación. Algunos tienen discapacidad intelectual, hay trastorno de la deglución que complica la nutrición, tienen compromiso del músculo liso con problemas gastrointestinales, a veces vaciado tardío del estómago, pueden haber alteraciones como constipación, deformidades musculoesqueléticas derivadas de la debilidad muy temprana en la vida, como pie equinovaro. Pacientes tienen poco control de la cabeza y a veces uno de los signos precoces que orienta en un recién nacido, el primer año de vida, que tiene un retraso del desarrollo psicomotor, hay aumento de frecuencia de infecciones, la debilidad facial con lo que les decía del labio, problemas de la articulación del lenguaje, y el problema respiratorio, que sobre todo en las etapas, en las formas tempranas de la enfermedad es bien complicado. Y en el adulto están muchos de los síntomas de los niños. Interesantemente, en los niños la miotonía no aparece hasta los primeros años de vida. Por lo tanto, si uno ve un recién nacido con un síndrome hipotónico, hay que ir a mirar a la mamá. Incluso a veces hay que hacerle una electromiografía a la mamá y a ver si la madre tiene miotonía. Eso ayuda en el diagnóstico. En cambio, en un adulto, yo creo que ya he repetido la mayoría de los síntomas: la calvicie, la catarata, problemas de concentración, memoria. Los problemas de la conducción cardíaca son los que hay que tenerle mucho ojo, porque son los que pueden poner en riesgo la vida del paciente. También los problemas respiratorios, hipoventilación nocturna, algunos tienen síndrome de apnea del sueño, etc. Como les decía, el dolor muscular, que es más típico de la tipo 2, los problemas gastrointestinales que ya nombré, problemas endocrinológicos múltiples, como diabetes, resistencia a la insulina, problemas de inmunidad con disminución de los anticuerpos, susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer, algunos hacen neuropatía periférica, y obviamente la debilidad y la miotonía, que en algunos pacientes son muy molestas. Acá hay un trazado de electromiografía para que escuchen el sonido de la miotonía. Una vez que uno se lo graba en la cabeza, es difícil de como un avión de guerra que está bajando. Entonces se dice que este potencial de miotonía aumenta y disminuye en intensidad y en frecuencia. La biopsia era importante en el pasado, pero ya no lo es. Típicamente el diagnóstico es genético. Y en los casos que se llega a hacer biopsia donde el diagnóstico no está muy claro, la tipo 1, hay fibras en anillo, como se puede ver acá, internalización de los núcleos, que en los casos congénitos, por ejemplo, puede aparecer una miopatía miotubular, y es uno de los diagnósticos diferenciales. Hay atrofia de tipo 1, que en la mayoría de las miopatías la atrofia es más selectiva de tipo 2, en este caso la de tipo 1. Y puede haber algo de fibrosis. Y los cambios de la tipo 2 tienden a ser un poco más leves, pueden haber fibras en anillos, atrofia en este caso son de las fibras tipo 2, y puede también haber algo de fibrosis. La resonancia de cerebro muestran típicamente algo de atrofia frontotemporal y algunas alteraciones de la sustancia blanca que dan luz al tema cognitivo de la enfermedad. La resonancia muscular hoy por hoy no aporta tanto en el diagnóstico. Uno puede ver compromiso del cuádriceps, por ejemplo, como se ve acá. Interesantemente en las piernas, más bien compromiso del compartimento posterior, aunque clínicamente, por lo menos en mi experiencia, hay más compromiso de debilidad del compartimento anterior, o sea, dificultad para dorsiflectar el pie. Y la distrofia miotónica tipo 2 se puede encontrar más bien en la musculatura axial paraespinal. Aquí se puede ver como el reemplazo graso, esta parte blanca grasita, y así también en la pierna. Perdón, en el muslo acá. Bueno, diagnósticos diferenciales, hay otras miopatías, aquí está mal escrito, perdón, son otras miopatías distales, por ejemplo, la miositis por cuerpo de inclusión también afecta a los flexores de los dedos. Hay otras miopatías distales que tienden a presentarse en etapas más tempranas. Otros trastornos miotónicos en muchas enfermedades que afectan los canales de sodio, de calcio o de potasio, que tienen miotonía, pero sobre todo la miotonía es más bien eléctrica, no tienen tanta miotonía clínica.
Otras genopatías con dismorfia también que pueden tener implantación baja a las orejas, calvicie, etcétera, que hay que distinguirlas con la distrofia miotónica. Algunas miopatías congénitas, por ejemplo, la biopsia, los niños que se ha hecho en biopsia, porque el diagnóstico no está muy claro, a veces aparecen estos núcleos centrales y la miopatía centronuclear es un diagnóstico diferencial, otras diagnósticos diferenciales de un síndrome hipotónico, o algunas veces también las enfermedades de la motoneurona también pueden producir debilidad y se pueden confundir. Y ojo con la mialgia sin debilidad. Y hay una condición que se llama fibromialgia, que es controversial, pero que es bien interesante, y que los pacientes son enfermedades que hay mucho dolor muscular, pero poca debilidad. Por ejemplo, la polimialgia reumática también es otra en donde lo que predomina es la debilidad, el dolor muscular y la rigidez. Y en estudios finlandés encontraron de que eran cientos de pacientes que le hicieron estudio, y en Finlandia tiene que haber un efecto fundador de la distrofia miotónica tipo 2. Encontraron 2 pacientes que habían sido catalogados como fibromialgia y que terminaron siendo una distrofia miotónica tipo 2. Entonces, la fibromialgia, como dijo el doctor Acosta el día más temprano, es una bolsa donde hay muchos diagnósticos, una caja de Pandora, donde hay muchos diagnósticos distintos y cada cierto tiempo uno puede, en un paciente que fue rotulado fibromialgia, hacer un diagnóstico diferencial. El diagnóstico de esta enfermedad es genético. Entonces, si uno lo sospecha clínicamente, uno va directo a la genética y los otros exámenes no son de tanta utilidad, salvo para los pacientes donde hayan diagnósticos equívocos o el test genético no haya sido completamente categórico. Hay técnicas, por ejemplo, de amplificación del gen que solamente miden si es que hay una cantidad en cierto rango de repetición y puede decir que si está afectado o no está afectado, si hay más de 50 repeticiones. Y después hay otras técnicas de triple PCR que son capaces de numerar la cantidad de tripletes, y eso también uno le da una idea de la severidad a esperar, pero la correlación entre 100 y 1000 repeticiones no es muy precisa. Y lo mismo con la distrofia miotónica tipo 2. Entonces el punto acá es importante conocer el método que se está utilizando para hacer el diagnóstico genético, y que muchos paneles, que hoy día están de moda los paneles, no incluyen expansiones de triplete. Entonces hay que tener también claro que en un síndrome hipotónico, en un niño, un panel muchas veces no va a incluir una expansión de triplete. Y unas palabras para ir terminando y cerrando del tratamiento multidisciplinario. Esto es súper importante que haya un grupo de trabajo, kinesiólogo, broncopulmonar, nutricionista, gastroenterólogo, psicólogo, fisiatra, que estén enfocados en los síntomas del paciente. Y por ejemplo, la falla cognitiva o la somnolencia, uno podría tratarla con metilfenidato, Ritalin, o con modafinilo, si la principal es somnolencia. Las cataratas a veces requieren cirugía. Las conducciones cardíacas, este es un punto súper importante. Los pacientes tienen que tener un cardiólogo, ojalá con entendimiento. A veces hemos hablado con Jorge, un poco frustrante, porque el cardiólogo a veces, como son enfermedades poco frecuentes, están poco expuestos, entonces no tienen los seguimientos, por lo menos anuales, con electrocardiograma, con holter de ritmo, examen físico, porque cuando aparecen arritmias son signos de mal pronóstico. Aparecen bloqueos atrioventriculares, bloqueos de rama, o incluso pacientes pueden tener muerte súbita y requieren un desfibrilador automático, implantable. Entonces, la parte cardíaca es importantísimo seguirla activamente, aunque el paciente no tenga síntomas. Así también la función respiratoria, deberían tener una espirometría anual. Si hay síntomas de somnolencia nocturna, uno pone el somnograma, y a veces hay apneas centrales y apneas obstructivas, y son difíciles de tratar, y hay un broncopulmonar que esté cómodo con las enfermedades neuromusculares. El dolor puede ser susceptible a tratamientos como pregabalina, gabapentina. La miotonía, el medicamento de excelencia, la mexiletina, entre otros, también es un síntoma que es tratable. La debilidad muscular, si bien no la podemos tratar, un programa de ejercicio guiado con mucha monitorización cardiovascular pareciera no ser dañino, por lo menos, y ahí uno podría hablar harto de ese tema. También es importante la parte de terapia ocupacional. Si el paciente tiene dificultad, por ejemplo, con la aprensión, uno podría ocupar un tenedor con un mango más grueso, y así generar las adaptaciones necesarias para optimizar la calidad de vida. Bueno, ¿y qué se ve en el futuro? Estos son tiempos muy emocionantes. Los primeros resultados en algunas terapias genéticas hacen creer de que todo es posible. Y yo voy a hablar muy someramente de 3 estrategias. Una estrategia sería ocupar pequeñas moléculas que aumenten la degradación
de RNA con expansión de triplete. Hay algunos antibióticos que tienen esta propiedad. Están los oligonucleótidos antisentidos y el RNA interferencia, que en este caso el objetivo sería degradar con mayor rapidez estos RNA con expansión de tripletes y de esa forma disminuir sus efectos tóxicos. Y la gran tecnología que es el CRISPR-Cas9, en donde uno podría editar el gen. El gen se puede reunir por unión no homóloga, o si uno tiene una cadena guía, uno puede entonces realmente editar un pedazo de gen y reemplazarlo por el gen normal. O tratar de acortar la expansión de tripletes con esta tecnología. Todavía no se saben cuáles van a ser lo que se llama los off-target effects, que son efectos en otros genes, o a veces si uno, por ejemplo, altera un oncogen, puede haber aumento de cáncer, o entre otros. Entonces es una tecnología muy incipiente, pero que probablemente cada vez vamos a estar escuchando más. Entonces ya han habido algunos ensayos, ya ha habido por lo menos un ensayo clínico, todavía no hay resultados, pero es muy entusiasmante para el futuro que por primera vez podemos realmente revertir o por lo menos aminorar los síntomas de una manera un poco más dirigida desde el punto de vista fisiopatológico. Así que estoy atento a responder preguntas, sus comentarios. Ya es viernes de la tarde, no sé cómo está la concentración. Y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, muy clara la participación suya y de todos los profesionales que han dado estas charlas. Invitamos a quienes están en el público a realizar su consulta durante el chat para poder ir leyendo. Por el momento tenemos dos consultas. La primera es, doctor, ¿qué tipo de exámenes son sugeribles para realizar, son sugeribles realizar para confirmar el diagnóstico en caso de temblores y problemas cardíacos? ¿O se deben tener más síntomas? A ver, si entiendo bien, problemas cardíacos y temblores, eso es muy amplio. En realidad, si entiendo la pregunta, sería ir a ver cada causa por separado. La distrofia miotónica de tipo 2 tiene más temblor y tiene menos frecuencia de enfermedades cardíacas, pero si nos vamos a un paciente con sospecha de distrofia miotónica, hay que ir al estudio genético. Ese es, en realidad, hoy por hoy, si la sospecha es alta, es el primer paso. Si hay dudas, uno puede usar los exámenes complementarios como la resonancia, etc. Y la electromiografía. Y lo importante acá es que una vez confirmado el diagnóstico hay que hacer varios exámenes. Obviamente los exámenes cardíacos, como dije, test de resistencia a la insulina, las hormonas tiroideas, el nivel de anticuerpos, la testosterona, nombre, se me olvidó mencionarlo. Algunos hacen hipogonadismo y requieren hormonas, etc. Pero uno basa más o menos los síntomas, los test que se piden, salvo la parte cardiovascular y la parte respiratoria, que eso es mandatorio y hay que hacerlo todos los años. Correcto. Dentro de lo que usted mencionó, el examen genético, bueno, y que es una de las consultas que hacen muchos pacientes, ¿usted sabe más o menos el valor y en dónde se realizan? Tal vez Jorge me va a poder ayudar con esta. Yo entiendo que en la Católica, y hasta hace un tiempo en la clínica alemana, Universidad del Desarrollo, hacían el análisis de expansión de triplete del examen confirmatorio. Y es de mi entender que muchos paneles no incluyen, si uno manda un panel, por ejemplo, como decía, en un síndrome hipotónico, un caso menos específico, no va a incluir la secuenciación del DNA, no incluye esta expansión de triplete por un tema de limitación de técnica. Los costos no los sé, pero no sé si Jorge está ahí. Sí, Nico, gracias por tu charla. No sé por qué razón en la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana por algún periodo habían dejado de hacer el examen, supongo que es por alguna cuestión de reactivos y eso. El costo es alrededor, no sé exactamente, pero es alrededor de 100.000 pesos, puede ser 80, puede ser 110, que haya cambiado. Y
en breve, hay distintos tipos de exámenes. El que se hace en Chile es un examen que no permite establecer el número de esos repetidos que el doctor explicó, pero sí permite saber si están expandidos, si es anormal. Y agrego a lo que respondió Nicolás en la primera pregunta, el diagnóstico esencialmente es la impresión clínica y detectar este fenómeno de miotonía, que como bien mostró, es una cosa clínica, y el paciente muchas veces ya sabe. Con ese elemento clínico, ustedes pueden ir directamente a hacer ese análisis genético y ahí se confirma el diagnóstico. Y luego, claro, hay que hacer todos los otros exámenes para establecer la función de los distintos órganos y sistemas, como explicó el doctor, que puedan estar afectados, e ir chequeando periódicamente para ver lo más precozmente posible cuando hay alguna anomalía y poder darle un tratamiento. Pero eso es católica y clínica alemana en Chile. Obvio que se pueden hacer estudios en el extranjero, algunos más sofisticados, pero implican un engorro el enviarlos y el costo. El examen que se hace en Chile es más que suficiente para el diagnóstico. Yo no sé, Jorge, si cambió, porque yo tenía el mismo dato de que no medía el número de repeticiones en el gen de la distrofia miotónica tipo 1, pero lo revisé por esta presentación y en el laboratorio de la Católica, acá dice que hace la técnica PCR de repetición triple, que es para ver el número de triplete. ¿Es posible que haya cambiado eso? Es posible que sea reciente, Nico. Si implementaron esa técnica, van a poder hacerlo. Yo no he recibido ningún examen hasta el año pasado que me dijera el número de repetidos. Simplemente te dicen si están por encima de lo normal de alguno de los alelos. De hecho, pero acá lo estoy viendo y se como tú bien dices, actualizaba el puede ser que 2016. haya... Así que puede ser que todavía no lo hagan, no sé. De acuerdo. Gracias, doctor. Voy a invitar a Miriam Guzmán a que ella haga la pregunta, porque no logro entenderla muy bien lo que quiso preguntar. Miriam. Sí, hola. Lo que pasa es que en algún momento escuché que el doctor dijo que además de la distrofia muscular, en los pacientes se generaba una neuropatía periférica. Eso además genera una atrofia muscular. Ahí yo para poder entender la diferencia. Ok, a ver, yo en mi experiencia no he visto neuropatía periférica en los pacientes que he visto con distrofia miotónica. Probablemente es una neuropatía subclínica o mínimamente sintomática y tiende a afectar más bien los pies. No sé si Jorge has tenido alguna experiencia, entiendo que es una complicación rara de la enfermedad y no muy relevante. Sí, es eso lo que tú dices, Nicolás. El problema, Miriam, en tu pregunta es que el paciente ya por la distrofia en sí va a tener atrofia muscular, que muchas veces es distal, es decir, en el extremo de los pies, en los pies o en las manos, igual que le pasa a los pacientes que tienen neuropatía. Y por lo mismo, dado que este cuadro es un cuadro muy florido y que tiene distintos componentes, muscular, nervioso y otro, es como dice el doctor, pasa desapercibido en gran medida el tema de la neuropatía, que no es claramente lo más importante. Pero sí puede haber atrofia, según lo que tú preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo soy argentina. Sí, adelante. ¿Puedo hacer? Bueno, mira, yo tengo distrofia de Leiner y mi hija nació con distrofia congénita. Nosotros estamos con mucho tratamiento acá. Ella está operada 3 veces de los pies porque nació con quino y está operada de los pies 2 veces a comienzo. Y la última vez le dando el hueso porque le iba el pie para un costado y bueno, dio de resultado. Ella camina con férulas, pero camina muy bien y la verdad que ha tenido un avance, en realidad no en contra, sino que ha tenido un avance muy favorable.
con los tratamientos de kinesiología, todo lo que da, porque hace de todo, y la verdad es que avanzó bastante, que no es común en la enfermedad. En cuanto a lo que tenemos, yo por ejemplo, el análisis genético que me hice, me salió que tenía 400 repeticiones. Y ya la casualidad, el papá también tenía lo menos, que creo que era algo de 70 y algo, 76 o algo así, y nació con los dos genes, ella, porque tiene de parte mía, pero se han mutado de una forma que casi se triplicó. Por ejemplo, ella tiene de mi lado 100 y del padre tiene 96. Nosotros nos hicimos hace mucho, en el momento que ella nació, ya mucho tiempo que se hizo. Yo me hice el electromiograma, me salió a mí, y ahí no hubo necesidad de hacérselo a ella. Directamente con lo mío, ya se definió que era distrofia muscular, que no sabíamos. Tenemos el síntoma de la miotonía y de la hipotonía que tenía cuando nació y todo eso. Entonces, bueno, yo me descubrí que tenía eso porque ella nació así, si no, pero yo tuve una calidad de vida relativamente normal. Esa horda, hace más o menos 5 años, está atacando la parte motora, con caídas frecuentes. Tengo la bastante, ando con mucho dolor, mucha debilidad en el cuádriceps de mi pierna. Tengo caídas frecuentes, me he deslizado, me he hecho de todo, pero bueno, tengo que tener mucho cuidado. Yo camino con un bastón para evitar la caída, pero ando con una tengo la caminata, o sea, media bamboleante, bastante inestable, con falta de equilibrio, pero bueno, eso yo sigo tratamiento de kinesiología, ocupacional, trato de hacer todo lo que puedo, así que bueno, me trabajo en eso, que es lo principal. Bueno, yo te doy esta mi opinión, quería comentarles si me interesaba la charla esta, pero me atiendo, que seguramente lo conozco, con el equipo del doctor Duro aquí en Argentina, de la Fundación Favaloro. Yo me atiendo con los médicos en Buenos Aires. Yo estoy en Mar del Plata. Pero, bueno, eso quería comentar, por ahí tiene algo que ver con lo que estaban hablando ahí. Y yo lo que quería saber, como ya me habían comentado, que podía existir posibilidad de que estaban viendo algo como para, no sé si curar la enfermedad, pero como para aliviarlo un poco. Creo que estaban haciendo muchos temas científicos, ¿no? Estaban estudiando a ver qué podían hacer y me habían dicho que había algo, pero no, en realidad no sé nada, pero no hablemos con los... Bueno, no sé si pueden decir algo de eso. Está bueno. Súper, muchas gracias por el testimonio, y eso es para nosotros, los profesionales de la salud, es muy importante recopilar cada historia. Nosotros creemos mucho en el apoyo y en la búsqueda del sentido, pese a la discapacidad. Y eso es el eje también del tratamiento, y generando adaptaciones, tanto físicas como mentales, ante una enfermedad adversa como esto. Y si entendí bien, estás preguntando un poco de los nuevos tratamientos. Sí, sobre que me habían comentado, estaban haciendo muchas investigaciones, por ejemplo, para el caso de Duchenne, que estaban viendo, a ver, estaban probando para ver si encuentran una medicación que no le sea tan como una enfermedad, que no sea, que no tenga un avance tan rápido, sino que fuera menor. Igual me comentaron, estaban teniendo algo ahí bastante importante, que habían descubierto algo como porque yo generalmente voy a las reuniones y todos hablan de Duchenne, de Steiner, no hablan nunca. Por eso me interesó esta charla, porque nunca hablan de Duchenne, de Steiner, porque es una de las más, a mí dijo, que tiene una progresión lenta, la progresión está la más lenta, y yo puedo estar, que yo 10 años igual, y después quedarme estancada. Ahora me avanzó un poquito, mucho, de lo que estaba yo antes, de no nada, no puedo saber. Es más, me cuesta horror subir una escalera y no, trato de no ir a lugares donde haya eso, porque no, en realidad no me dan las piernas eso. Tengo mucha debilidad. Eso Mi hija está muy mucho mejor. Si yo me pongo a remontar, te diría que ella está mejor que yo. Pero ella tiene suyo, ella tiene muchos problemas a nivel cognitivo, conductual,
Eso se trata mucho con psicopedagogos, mucho. Se habla muy poco del Steiner, y por frecuencia, y también por los síntomas, debería hablarse mucho más, deberían generarse centros de expertise. En Chile eso es un tremendo tema por cómo está configurado el sistema de salud. Yo, de lo que he escuchado a los colegas en Argentina, por lo menos ahí la jerarquía es un poquito más lógica. En Chile es bastante loco el sistema público-privado, que da muy malas oportunidades para desarrollar unidades que puedan con la sintomatología de estas enfermedades poco frecuentes. Así que estoy completamente de acuerdo que es una condición, y lo hemos hablado muchas veces con Jorge, que se debería hablar más. Y hay que estar atentos a los nuevos tratamientos. Ahí hay muchas ideas, hay ensayos que están andando, y hay que tener ese optimismo realista. No sé cuándo, nadie sabe cuándo le vamos a dar, puede que sea específico, puede que tal vez no todos los pacientes puedan acceder, pero de que se están haciendo avances impresionantes en las condiciones genéticas es así. Y solamente esperamos que esto aumente en el futuro. Yo estoy de catarata. Y mi hija le descubrieron hace unos meses que parecía un principio, que no sé si la voy a tener que operar. Tengo que volver a hacer la consulta para ver si realmente tiene o no. Yo voy a operar, pero ella no. Y en realidad, nosotros nos hacemos, como vos decías, los contests cardiológicos, oftalmológicos, sí, hacemos todos los años, por año, hacemos todo nosotros, siempre. Así que eso siempre estamos cubiertas con lo que nos dice. Yo tengo apnea central, que aparecía obstructiva cuando me hicieron la polinografía, pero me salió que tenía central porque obstrucción no tengo de nada, porque me hicieron la todo. Fui a un otorrino, también me revisó, y me dijo que ellos piensan que es patología, porque bueno, como sabes, a nosotros se nos aflojan los músculos de la faringe, donde nos permite pasar menos cantidad de aire. Por eso también yo duraba 70% de saturación cuando dormía. Y claro, siempre me levantaba con sueño. Dormía, pero no besaba. Y bueno, me hicieron eso y se descubrió, se dieron el CPAP, es el altito ese para que te dé aire, para poder dormir con ese aparato a la noche para que me dé aire. Y no se me saque en la faringe. Ese es el problema que yo tengo. Eso me hicieron. Hice estudios entre la niña y yo, nos hemos estudiado de todo, nos hemos hecho todo, de todo. Todo lo que estuvo en nuestra alcance lo hicimos, para saber bien todo. Y los médicos me piden una vez al año todo ese tipo de cosas, como por ejemplo ecología, oftalmología, que vayamos viendo eso, es lo principal. Ok. Super, gracias por eso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muchas gracias, Dayana, por tu consulta y tu historia. Sí, doctor, acá hay una de Priscila. Gracias a ustedes, gracias. ¿Existe algún tipo de deterioro cognitivo con la distrofia miotónica? Bueno, esa pregunta es bien sensible, pero sí. Hay alteraciones sobre todo de la esfera ejecutiva. La esfera ejecutiva es la que nos permite, por ejemplo, planificar una lista de supermercados. Entonces, hay cosas que hay que acordarse, hay una lista de prioridades, uno va por los pasillos, tiene que seleccionar, tiene que calcular más o menos cuánta plata tiene, cuánto va a gastar, que no lo engañen con el dinero, por ejemplo. O también las funciones ejecutivas tienen que ver con el cambio de una tarea a otra. Por ejemplo, si alguien me llama por teléfono, entonces yo me desconcentro, tomo otra tarea y después para volver a esta tarea, eso es un cambio de la atención, del foco de la atención, que también depende del lóbulo frontal. Pueden haber problemas de la esfera del comportamiento también, a veces desinhibición, gente que ha sido siempre muy correcta, de comentarios muy asertivos, que de repente puede hacer comentarios, por ejemplo, sexuales, o comentarios inapropiados, como si no tuviera tino, como dice mucho, como si no tuviera rienda. O puede venir otros síntomas, por ejemplo, como más bien apatía, como un desinterés por el medio, sin necesariamente estar triste o deprimido, sino que más bien desinteresado. Entonces, los pacientes tienen un deterioro cognitivo que es un poco más rápido de la población habitual, y eso hay que detectarlo en algún minuto cuando tienen que hacer decisiones, por ejemplo. Es importante, perdón, que está mi hijo acá. Oye, estoy por terminar.
creo que está abajo, anda a buscarla abajo, perdón. Sí. Además estoy con coronavirus, así que no puedo tocarlo. Bueno, entonces los pacientes hay que hacerle screening y hay medicamentos que pueden servir para esta función ejecutiva, como el metilfenidato, por ejemplo, el Ritalin, que los niños con... también mejora la función ejecutiva. También la parte del cognitivo tiene que ver con el trastorno de sueño. Cualquier persona que esté privada de sueño, que no tenga una arquitectura normal de sueño, va a tener problemas de atención, problemas ejecutivos, etc. Y esos son, al tratar el trastorno de sueño, podrían mejorar bastante. Y los niños pueden tener cierta discapacidad intelectual o déficit atencional o rasgos, incluso algunos autistas. Y eso también tiene tratamientos específicos con terapia ocupacional, psicopedagoga, etc. Entonces eso es cierto, hay proteínas que se expresan en el cerebro que tienen que ver con este RNA tóxico que impide la expresión de ciertas proteínas o aumenta la de otras y que produce estos síntomas cognitivos, que son importantes de detectar y importantes también para la familia, tenerlo en cuenta porque a veces una cierta persistencia de una rigidez mental es producto de la enfermedad, y una vez que uno sabe que es parte de la enfermedad, no es que el paciente esté queriendo ser complicado, sino que uno lo empieza a afrontar más bien desde la empatía, y eso mejora entonces las relaciones entre los familiares. Gracias, doctor. Vamos a ir con las preguntas finales. Marcela de Los Ángeles pregunta, ¿cuál es el porcentaje de los pacientes que pueden llegar a tercera edad que tienen la distrofia miotónica? Yo creo que esa pregunta la voy a dejar abierta porque cuando las estadísticas se traducen a una persona, fallan. Entonces, si uno dice, mire, sabe que X personas en promedio, la verdad es que aferrarse a ese número puede ser peligroso porque siempre hay, estas son curvas de distribución y siempre están los pacientes que están a un extremo u otro de la curva. Típico en el cáncer donde uno dice, mire, usted hay 3 años y el paciente vio 10 o vio 2 meses. Entonces yo creo que esa respuesta es mejor dejarla abierta, pero sí, es cierto que mientras más repeticiones y mientras más severa y mientras antes parte la enfermedad, se acorta la expectativa de vida, y eso sobre todo por la monitorización cardíaca. Y que con tratamientos cardíacos adecuados también muchas de estas complicaciones se pueden prevenir. Okay. Y la última pregunta, que es Natalie, que la realiza. Si las molestias y dolencias en las rodillas podrán tener relación con el diagnóstico, o no sé si Natalie quiere redondear más la pregunta. La molestia en la rodilla, eso es muy inespecífico. Puede ser, depende de la edad, depende de la condición. Como término general, en distrofias, en patologías donde hay debilidad, hay una sobrecarga sobre algunas estructuras musculoesqueléticas y esas pueden doler secundariamente. Entonces, que esté directamente relacionado, la respuesta no lo sé. Si hay debilidad, por ejemplo, del cuádriceps o alteraciones de la marcha, ahí podría haber una asociación, pero eso es algo que habría que ver en conjunto multidisciplinario, junto con algún fisiatra o cirujano ortopédico. Muchas gracias, doctor. No sé si... Nicolás, perdón. Sí. Igor, ahí para recalcar lo que ha dicho el doctor Nicolás y justo Diana, que es nuestra paciente en Mar del Plata. Es cierto, cuando tienen debilidad de cuádriceps, algunos le agregan recurvatum y aparece algo que no se lo puede relacionar por la enfermedad, pero tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, al caminar con una biomecánica distinta, agregan dolor que los condiciona más para poder caminar. O sea, no es que es frecuente, pero si hubiese mucha debilidad, como dijo Nicolás, se modifica la marcha y aparece ese dolor de rodilla. Más todo lo otro que le pueda caber por edad o por sobrepeso. Pero en caso de debilidad de cuádriceps sí se ve. Gracias, licenciado, por su... Bueno, bueno, no tenemos más consultas, entonces queremos agradecerle al doctor Nicolás que nos haya dado esta charla tan explicativa, tan
y tan clara en cuanto a lo que nosotros como pacientes debemos saber, independiente a lo mejor de la patología que nosotros de la Asociación DIMUS Chile tenemos distintos tipos de distrofia muscular, y es muy importante poder saber acerca de las demás enfermedades. Entonces, todo este ciclo, todas estas charlas han servido bastante para poder entender y para poder explicarnos muchas de las cosas que a nosotros no suceden. Así que quería agradecerle en nombre de todos los que estamos y hemos organizado este ciclo de charlas, la Fundación Felch, la Fundación ADN Chile, Familia de Atrofia Muscular Espinal, se me están olvidando, ¿cuál se me está olvidando? Bueno, Asociación Víctor. DIMUS Chile, y la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Se me estaba olvidando la Fundación Charcot Chile. Sorry Miriam. Bueno, para finalizar, queríamos entregarles algo muy pequeño, pero que nosotros sentimos que es necesario realizar para agradecer. No sé si ahí. No sé si está viendo. Bueno, ahí están todas las organizaciones, las asociaciones que participaron. Queremos agradecer al doctor Alberto Rosa, que participó en las charlas sobre distrofia facial escapulohumeral. Le haremos llegar su certificado de participación. Al doctor Jorge Bevilacqua, que muy gentilmente nos ha apoyado muchísimo en la realización de este evento. También tiene su reconocimiento. Al doctor Ricardo Grasso, que nos habló sobre distrofia muscular de Duchenne. Al doctor Ramiro Fernández, que desde Punta Arenas nos pudo dar las charlas sobre la enfermedad de Pompe. A la doctora Claudia Castiglioni, que nos habló sobre atrofia muscular espinal. A la doctora Carmen Paz Vargas, que nos habló sobre Charcot-Méritout, y que forma parte del equipo neuromuscular del Hospital Roberto del Río, en que también está la doctora Karin Klimstuber y la doctora Rocío Cortés. Agradecemos también al doctor Mario Campero, que también participó en esa charla. Y la presencia de hoy día del doctor Nicholas Earle, que nos habló sobre distrofia miotónica. Y queremos hacer la entrega de un certificado muy especial, porque sentimos que tuvo una participación bastante importante. Destacada. Y destacada justamente al licenciado José Corderi. Así que le haremos llegar el certificado pertinente. Entonces, por mi parte y en nombre de la Asociación DIMUS Chile, agradezco muchísimo la participación de todos estos destacados profesionales nacionales e internacionales. Y nada, sin más que decir, no sé si ustedes tienen algún otro comentario para darle pase a Marcela, que también tiene información importante que comentarles. Licenciado, ¿quiere hablar, parece? No. No, está bien, estaba moviendo la cámara. Estaba arreglándolo aquí la cámara. Bueno, como dice mi amigo Dimus, Chile, Igor, ¿no es cierto? Nada, pues, se terminó el ciclo de charlas, pero ahora nos volveremos, regresaremos, como dice el doctor Bevilacqua, 2.0 ahora se viene, sí, se viene 2.0 porque venimos con más ganas, después de esta experiencia, ¿no es cierto? Estamos súper contentos del certificado, bueno,
fue una idea con Igor y creemos que es algo que hay que repetir siempre. Nosotros de verdad que es nuestra manera de dar las gracias, de dar un reconocimiento en el fondo simbólico, porque creemos que el tiempo de ustedes, así como dijo el doctor Bevilacqua, pucha, vamos a estar todos los sábados estresados, después vamos a necesitar una psicóloga o un psicólogo, pero saben que para nosotros ha sido una experiencia muy linda, el poder entregar más información, porque esta es la forma. Nosotros tenemos que hacernos cargo de tantas cosas de repente como asociaciones que a lo mejor no siquiera son parte de nuestras obligaciones, pero tenemos que hacerlo porque lo necesitamos. Y no podemos ser tan egoístas tampoco con el resto de las personas que van a pasar seguramente por lo mismo que nosotros, y quizás nosotros podemos tender esa mano bajo la experiencia, ¿no es cierto?, de poder difundir, porque no queda otra, hay que difundir. Y esto de concientizar no es una reunión o una charla de una vez, hay que hacerlo siempre, porque esto va cambiando, va mejorando, va muy rápido, y la medicina también. Entonces, queremos dejarlos invitados también en el mes de las distrofias musculares, el mes de septiembre, ¿ya?, para que podamos seguir con conocimientos. No vamos a hacer todos los sábados, como dice el doctor Bevilacqua. En este caso vamos a hacer una charla ya de actualización del manejo de la neuromuscular, distrofia neuromuscular, Duchenne. Acá va a ser específico de Duchenne, ¿por qué? Porque el 7 de septiembre es el Día Mundial de Concientización de Distrofia Muscular de Duchenne, ¿ya? Después van a venir otras distrofias. El día 17 de septiembre es el Día Internacional, ¿no es cierto?, de Neuromusculares. Y por ahí viene otra más, el 28-29, si no me equivoco, que vendría siendo cinturas. Y vamos a tener novedades, vamos a hacer no solamente esto. Y tenemos otra novedad, no sé si puedo contar, Igor. Claro que sí. Licenciado Corderi, ¿puedo adelantar algo? Puede. Gracias. Bueno, vamos a realizar un trabajo también colaborativo y esperamos ojalá puedan sumarse, esto también fue una idea con Igor, y ojalá puedan sumarse las demás, así como se sumaron ahora, y muchas más, ¿ya? Vamos a hacer un programa, ¿ya? Un programa que va a ser muy entretenido, con ejercicios, ¿no es cierto?, de todo tipo, no solamente para un tipo de enfermedad neuromuscular, y ahí nos va a apoyar, ¿no es cierto?, el licenciado Corteri, y con al apoyo de algunos kinesiólogos también chilenos. Así es que esto va a ser muy entretenido, es un proyecto que está para octubre, ¿ya? Y ahí lo vamos a tener, esto va a quedar grabado, así que los van a poder ver, vamos a ir anunciándolo en los canales, y la próxima semana también tenemos otro anuncio con Igor, que es una bonita sorpresa, y que es otra cosa, así es que no sé, ahí van a ser muchas cosas entretenidas y ojalá se sumen todos. Y obviamente con el apoyo 100 de FEMPOF Chile. Licenciado. ¿Yo puedo pedir algo? Pero ¿Podríamos incluir a los médicos haciendo ejercicio? Maravilloso. Tengo unos cuantos conocidos que colaborarían un montón, ¿no? Sí, de todas maneras. No solo exigirle a los pacientes. Sí. Aquí van a haber distintos tipos de ejercicios para todos, ¿ya? Y estándares, ejercicios para todo tipo. Y además vamos a tener otra sorpresita que no estuvo mi invitado, no podía estar el día de hoy, pero seguramente va a estar la próxima semana, y esa es una tercera sorpresa. Así es que muchas gracias nuevamente, felicitaciones Igor, felicitaciones a todos, a Miriam que está de Charcot acá, Priscila que de Dimus, Miriam de Felch que están acá, Víctor que está representando a FEMPOF, y a todos los médicos y doctoras que estuvieron con nosotros, un abrazo enorme. Nosotros necesitamos de ustedes, y ustedes espero que también de nosotros. Así que eso. Muchas gracias, doctor Nicolás, hoy por el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Sigan con esa energía. Vamos a seguir colaborando en el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos y los felicito. Le sacamos varias fotos, por si acaso.